Esperé 4 horas en la terminal de Barajas, viendo cómo las luces del aeropuerto se apagaban, sabiendo que mi propio hijo prefería dejarme tirado como a un perro antes que perder 1 hora de su precioso tiempo. Con las manos hinchadas por un viaje de 12 horas desde el extranjero, sostuve el teléfono donde su mensaje directo destilaba el más frío desprecio. Esa noche, solo en la habitación de un hotel barato, abrí mi computadora y descubrí que la persona que llevaba mi sangre me había borrado por completo de mi propia vida. Mi nombre es Mateo Vázquez, tengo 64 años de edad y durante casi 4 décadas me desempeñé como arquitecto senior en la ciudad de Madrid. He dedicado mi existencia entera a diseñar estructuras sólidas, edificios que desafían el paso 2 años y cimientos capaces de soportar toneladas de peso. Pero nunca imaginé que la estructura más importante de mi vida, mi propia familia, se desmoronaría como un castillo de naipes ante el primer soplo de la codicia. Cuando me jubilé de la firma principal donde era socio, pensé que finalmente había llegado el momento de descansar y disfrutar del fruto de tantas madrugadas dibujando planos, tantas reuniones con sindicatos y tantas supervisiones bajo el sol inclemente de las obras en construcción. Sin embargo, la vida de un constructor nunca se detiene por completo, y cuando una prestigiosa corporación internacional me ofreció una consultoría especial de 12 meses fuera de España, vi la oportunidad perfecta para cerrar mi carrera con un broche de oro. Antes de subir a aquel avión que me alejaría de mi hogar por 365 días, tomé decisiones basadas en la confianza más absoluta, esa fe ciega que solo un padre puede depositar en su único hijo. Hugo, que en ese entonces tenía 32 años, trabajaba como director financiero en una empresa en pleno desarrollo, un logro que yo había celebrado con lágrimas en los ojos, creyendo que había heredado mi disciplina y amor por el orden. Debido a su profesión y a los conocimientos técnicos que poseía sobre el manejo de capitales, decidí otorgarle un poder notarial limitado, una procuración antigua que inicialmente servía para que gestionara los gastos de mantenimiento de nuestra residencia habitual en el distrito de Salamanca y administrara una cuenta paupanza conjunta donde yo guardaba mis fondos de reserva en euros. «No te preocupes por nada, papá», me había dicho Hugo en el umbral de la puerta de embarque, dándome un abrazo fuerte que todavía podía sentir en mi pecho. «Tu única obligación allá afuera es asesorar a esos clientes y regresar a descansar. Yo me encargo de que todo aquí siga funcionando como un reloj suizo. Te lo prometo». Su esposa, Valeria Castro, una joven de 30 años que se ganaba la vida como influenciadora digital y supuesta diseñadora de interiores, sonreía a su lado con una amabilidad que en ese momento me pareció el reflejo de un alma noble. Durante los primeros meses de mi estancia en el extranjero, las comunicaciones con Madrid mantuvieron una regularidad reconfortante. Hablábamos 2 o 3 veces por semana, usualmente los domingos por la tarde, cuando el ritmo de las obras disminuía y yo me sentaba en la terraza del hotel a contemplar un paisaje ajeno, añorando los tejados de arcilla y el murmullo familiar de las calles madrileñas. Hugo me ponía al tanto de las novedades de la casa. Me decía que los rosales del jardín trasero seguían floreciendo gracias al jardinero y que las cuentas de los servicios públicos se pagaban puntualmente a través de los débitos automáticos que habíamos programado. Valeria a veces se unía a la videollamada, mostrando un entusiasmo desbordante mientras hablaba de sus nuevos proyectos de decoración y de cómo el número de sus seguidores en las redes sociales no paraba de crecer. Yo los escuchaba con una sonrisa ancha en el rostro, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo por haber criado a un hijo responsable y haber encontrado a una nuera que parecía completar su felicidad. Todo ese escenario de armonía y estabilidad era el cimiento sobre el cual yo caminaba cada día en tierras lejanas, la certeza de que al regresar, mi hogar me recibiría con el mismo calor de siempre. Sin embargo, a medida que el año avanzaba hacia su último trimestre, el tono de nuestras conversaciones comenzó a sufrir una mutación sutil pero constante. Las llamadas dominicales empezaron a espaciarse bajo pretextos de excesiva carga laboral o supuestos viajes de negocios que Hugo debía realizar de imprevisto.
Cuando finalmente lograba comunicarme con él, su voz ya no transmitía aquella calma de los primeros meses. Lo notaba tenso, extrañamente esquivo, respondiendo a mis preguntas sobre el estado de la casa con frases cortas y monosílabos que cortaban el flujo de la plática. Si le preguntaba por detalles específicos del mantenimiento o por los saldos de la cuenta de euros, Hugo desviaba el tema de inmediato hacia la volatilidad del mercado financiero actual o hacia las complejidades de su propio empleo. «Son cosas del trabajo, papá, no te agobies con eso desde tan lejos», solía decirme con una prisa antinatural antes de inventar cualquier excusa para colgar el teléfono de manera abrupta. Valeria también se volvió distante, dejando de aparecer en las pantallas y limitándose a enviar mensajes esporádicos llenos de cortesía vacía que carecían del afecto de antes. Yo, pecando de esa ceguera voluntaria que a veces poseemos los padres, atribuía esos cambios al estrés de la vida moderna y a las presiones de una carrera corporativa en ascenso, convenciéndome a mí mismo de que no había motivos reales para preocuparse y que todo se solucionaría en cuanto pusiera un pie de regreso en España. Esa justificación mental se derrumbó por completo la tarde de mi regreso, transformándose en una fría inquietud que comenzó a congelarme la sangre desde el momento en que el avión tocó la pista del aeropuerto de Barajas. Había pasado las últimas 12 horas de vuelo repasando mentalmente los planes para nuestro reencuentro, imaginando la cena en nuestro restaurante favorito del centro y las largas conversaciones que tendríamos en el salón de casa. Pero al cruzar la puerta de llegadas internacionales y enfrentarme a la marea de rostros desconocidos que aguardaban con carteles y sonrisas, no encontré la silueta de Hugo por ninguna parte. Saqué mi teléfono del bolsillo de la chamarra con las manos entorpecidas por el cansancio del viaje y descubrí que no había ninguna llamada perdida, ningún intento de contacto, solo un escueto mensaje de texto enviado por mi hijo 15 minutos antes. «Toma un taxi, papá. Estoy ocupado con unos asuntos urgentes de la oficina y Valeria tiene un evento importante en el centro», leí en la pantalla táctil, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi dignidad como un alfiler de hielo. «No es gran cosa. Ya nos veremos con más calma el fin de semana. Buen viaje». Me quedé inmóvil en medio del bullicio de la terminal, arrastrando mis maletas pesadas hacia un rincón oscuro, mientras el flujo constante de pasajeros pasaba a mi lado ignorando la devastación silenciosa que acababa de ocurrir en mi interior. Nadie me recogió después de 365 días de ausencia. Nadie consideró que un hombre de 64 años merecía un recibimiento digno tras haber cruzado el océano para trabajar por el bienestar de su apellido. Aquella vieja Ford que yo mantenía impecable en el garaje y que Hugo se suponía que debía conducir para traerme a casa, no apareció en los carriles de recogida, reemplazada por la indiferencia de un mensaje escrito a toda prisa. El nudo en mi estómago se apretó tanto que el aire de la tarde madrileña me pareció de pronto escaso y pesado. Con una mezcla de orgullo herido y una sospecha creciente que ya no podía contener, caminé hacia la fila de los taxis oficiales. Abordé un coche negro con franja roja y le di al conductor la dirección de un hotel modesto en las afueras, renunciando por primera vez en mi vida a la idea de pasar la primera noche en el hogar que yo mismo había construido con el esfuerzo de mis manos. Al llegar a la pequeña habitación del hotel, el silencio del lugar se instaló a mi alrededor de una manera opresiva y densa. No encendí las luces principales. Solo dejé que la claridad pálida de una lámpara de mesa iluminara el espacio estrecho mientras dejaba caer mis pertenencias sobre el suelo alfombrado. El cansancio físico era abrumador, pero la agitación mental que me dominaba hacía que la idea de dormir fuera un lujo inalcanzable. Me senté en el borde de la cama, saqué mi computadora portátil de la mochila de viaje y la coloqué sobre el escritorio de madera contrachapada, conectando el cable de red con dedos que todavía temblaban de indignación y desconcierto. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo realmente en Madrid, descubrir qué clase de urgencia corporativa era capaz de hacer que un hijo borrara la llegada de su padre de su agenda y por qué el tono de su último mensaje sonaba a un descarte absoluto. Inicié sesión en el portal bancario seguro de nuestra cuenta de inversión conjunta
Introduje las claves que mantenía memorizadas desde hacía años y esperé a que la página de inicio se cargara en la pantalla digital, sin saber que la luz de ese monitor estaba a punto de iluminar la destrucción total de todo, en lo que había creído durante un cuarto de siglo. El monitor de la computadora portátil parpadeó 2 veces antes de desplegar el listado completo de los movimientos bancarios, reflejando una hilera de cifras comerciales que comenzaron a desdibujarse ante mis ojos debido a la brusquedad del impacto visual. Pasé el dedo índice sobre la superficie de la mesa de madera contrachapada, buscando un punto de apoyo mientras mis pupilas recorrían las columnas de transferencias emitidas de manera sistemática hacia un banco extranjero con sede en las Islas Caimán. La cantidad final que figuraba en el saldo de ahorro de la cuenta conjunta que compartía con mi hijo Hugo ascendía apenas a unos pocos cientos de euros, una cifra ridícula en comparación con el sólido respaldo económico que yo había dejado bajo su custodia antes de emprender mi viaje de consultoría internacional. Me incliné hacia adelante, sintiendo el crujido de la silla de la habitación de hotel y una opresión punzante en el pecho que me obligó a desabrochar el primer botón de mi camisa de vestir para poder tomar una bocanada de aire limpio. A mis 64 años de edad, cada línea de expresión en mi rostro y cada callo en la palma de mis manos representan las décadas de trabajo ininterrumpido en el exigente sector de la arquitectura de la capital española. He diseñado complejos residenciales enteros, estructuras corporativas que hoy definen el perfil urbano de Madrid y cimientos de hormigón armado calculados para resistir los embates del tiempo, pero ninguna de esas complejas fórmulas de ingeniería me preparó para la fragilidad moral de mi propio entorno. Durante casi 40 años, mi rutina consistió en levantarme antes del amanecer, revisar planos técnicos con tiralíneas bajo la luz de un flexo y recorrer las obras en construcción con las botas cubiertas de barro, convencido de que cada hora de sacrificio edificaría un legado inquebrantable para Hugo. Mi esposa falleció cuando él apenas ingresaba a la adolescencia, un golpe devastador que nos unió en un pacto silencioso de supervivencia. Desde ese instante me propuse ser el pilar que sostendría sus ambiciones, el proveedor absoluto que le evitaría los tropiezos económicos que yo mismo padecí en mis inicios profesionales. Cuando Hugo se graduó con honores en Administración de Empresas y posteriormente consiguió el puesto de director financiero en una corporación local, sentí que mi misión como padre había alcanzado su cúspide más alta y perfecta. Lo vi mudarse a un piso moderno, vestir trajes a la medida con la soltura de un hombre de mundo y entablar una relación formal con Valeria Castro, una joven cuya presencia en las plataformas digitales parecía abrirle las puertas de un círculo social exclusivo y deslumbrante. Yo admiraba su seguridad, esa audacia contemporánea que los jóvenes de hoy poseen para negociar contratos y escalar posiciones en el organigrama empresarial sin la necesidad de desgastarse físicamente en las canteras o bajo el sol de los andamios. Por esa razón, cuando la firma internacional me seleccionó para liderar el equipo de asesores senior en un proyecto urbanístico complejo al otro lado del océano, no dudé un solo segundo en delegar la administración de mis asuntos personales en sus manos. Vete tranquilo, padre, que para eso he estudiado tantos años de finanzas y gestión patrimonial, me había asegurado Hugo la tarde en que firmamos los documentos en la notaría de la calle Velázquez, ordenando los folios con una precisión técnica que me llenó de un orgullo profundo. Recuerdo la textura del papel timbrado, el olor a tinta fresca de la pluma estilográfica y la firmeza de su mirada cuando me prometió que mantendría el control estricto de los gastos corrientes de nuestra gran residencia en el distrito de Salamanca. Valeria estaba presente esa tarde, luciendo un vestido de diseñador y un bolso de piel impecable, asintiendo con una sonrisa perfecta mientras sugería que ella misma supervisaría las labores del jardinero y del personal de limpieza para que la propiedad no perdiera su esplendor arquitectónico durante mis 12 meses de ausencia. Con esa imagen de aparente madurez y respaldo afectivo, subí al avión con la conciencia tranquila, convencido de que las estructuras que había diseñado en mi hogar eran tan sólidas y estables
como los edificios de granito que jalonan la Gran Vía. Los primeros informes que recibía a través de los correos electrónicos institucionales confirmaban que los pagos de las pólizas de seguro, las cuotas de la comunidad de propietarios y los impuestos municipales se debitaban con normalidad de la cuenta de ahorros que habíamos dispuesto para tal fin. Hugo me enviaba tablas de Excel detalladas con los flujos de caja menores, especificando el coste de las reparaciones del tejado que supuestamente se habían realizado en otoño y los honorarios del personal de servicio que mantenía la casa en perfectas condiciones. Yo revisaba esos documentos digitales desde mi oficina en el extranjero con una mezcla de gratitud y alivio, respondiendo a sus mensajes con palabras de aliento y depositando mensualmente mis honorarios de consultoría directamente en la cuenta de euros para incrementar el fondo común de la familia. La distancia física se acortaba gracias a esa aparente transparencia administrativa, un velo de profesionalidad contable que Hugo manejaba con una destreza magistral mientras yo me dedicaba por completo a resolver los problemas de cimentación de un megaproyecto urbanístico. Sin embargo, al mirar ahora la pantalla de la computadora en la penumbra de esta habitación de hotel en Madrid, la crudeza de los datos reales comenzó a desmantelar cada una de esas tablas de Excel falsas con la velocidad de una demolición controlada. Los movimientos bancarios no mentían. La cuenta Poupanza conjunta había sufrido un desfalco sistemático que comenzó apenas 3 meses después de mi partida, una sangría constante de capitales que no iba dirigida a pagar facturas de luz o salarios de empleados domésticos. Las órdenes de transferencia electrónica se repetían cada 2 semanas con importes exactos de 60.000 euros, todas autorizadas mediante una firma digital alternativa que coincidía con los permisos de gestión que yo le había otorgado a mi hijo ante el notario. Un sudor gélido me recorrió la nuca cuando mis dedos recorrieron el historial hacia atrás, sumando mentalmente las pérdidas hasta llegar a la escalofriante cifra de 350.000 euros retirados en un lapso de 12 meses, un vacío financiero absoluto que reducía los ahorros de toda mi jubilación a un saldo insignificante que apenas alcanzaba para cubrir los gastos de una semana de hotel. Apoyé los codos sobre el escritorio, sosteniendo mi cabeza entre las manos, mientras el zumbido del aparato de aire acondicionado de la habitación se convertía en el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la medianoche. La casa del distrito de Salamanca, el hogar donde Hugo había crecido y donde guardábamos los recuerdos de su madre, se alzaba a pocos kilómetros de distancia de este hotel, pero se sentía tan inaccesible como el proyecto que acababa de abandonar en el extranjero. Intenté marcar el número personal de mi hijo una vez más, escuchando el tono de llamada repetirse en el auricular con una cadencia monótona que terminaba invariablemente en el contestador automático, confirmando que la distancia que él había establecido esa tarde en el aeropuerto no era un problema de agenda de oficina, sino un bloqueo deliberado. La sensación de haber sido utilizado por mi propia sangre, de haber trabajado décadas para financiar una estructura de traición, se asentó en mi estómago con el peso de un bloque de hormigón defectuoso. Cerré la ventana del navegador bancario con un movimiento brusco del ratón óptico y abrí de inmediato la plataforma digital del Registro de la Propiedad de Madrid, introduciendo el código de identificación patrimonial de nuestra residencia familiar para verificar el estado de las escrituras. Mis manos, torpes por la mezcla de cansancio físico y la creciente indignación que amenazaba con nublar mi capacidad de análisis, golpearon el teclado con una urgencia desesperada mientras esperaba que el sistema procesara la consulta oficial en los servidores públicos. La pantalla se actualizó de golpe, mostrando un documento oficial con el sello de la Comunidad de Madrid, fechado hace apenas 3 meses, un folio digital donde el nombre de Mateo Vázquez ya no figuraba en la línea principal de propietarios del inmueble histórico del distrito de Salamanca. En su lugar, las casillas de titularidad jurídica exhibían los nombres de Hugo Vázquez y Valeria Castro con un porcentaje de propiedad del 100%, amparados por una cláusula de cesión de derechos por representación legal que yo jamás había discutido ni autorizado en ninguna mesa de negociaciones.
Me puse de pie de un salto, apartando la silla con tanta fuerza que sus patas de metal produjeron un chirrido estridente contra el suelo alfombrado de la habitación, rompiendo por completo la inercia del entumecimiento que me dominaba. Caminé hacia el gran espejo de cuerpo entero que colgaba en la puerta del armario, contemplando mi reflejo bajo la luz pálida de la lámpara de mesa. Un hombre de 64 años, vestido con un traje a la medida arrugado por el viaje y unas manos ásperas llenas de cicatrices antiguas obtenidas en las obras en construcción. Esas manos habían firmado los cheques que pagaron la educación privada de Hugo, los viajes de veraneo de Valeria y la comodidad de una vida que ahora utilizaban como un arma legal para despojarme del suelo que pisaba. La rabia explosiva que suele dominar a los hombres jóvenes no apareció en mi interior. En su lugar, experimenté una calma gélida y analítica, la misma determinación rigurosa que sentía cuando un muro de carga amenazaba con desplomarse y yo tenía que intervenir de inmediato para rediseñar los planos desde cero. Regresé al escritorio de madera, tomé mi teléfono móvil de la consola central y deslicé la lista de contactos hasta encontrar un nombre que se mantenía guardado como una garantía de seguridad absoluta para las grandes crisis corporativas de mi carrera. Ignacio Delgado, mi abogado personal y compañero de la universidad, un hombre que conocía los entresijos legales del derecho civil madrileño mejor que cualquier inspector del ayuntamiento y cuya lealtad hacia mí había sido probada en decenas de litigios de construcción complicados. Sabía que eran casi las 12 de la noche de un día laboral, una hora intempestiva para realizar una llamada profesional, pero la urgencia de la situación eliminaba cualquier protocolo de cortesía básica. Presioné el botón de llamada. Coloqué el dispositivo contra mi oreja y escuché el primer tono de conexión, manteniendo la mirada fija en el documento del registro de la propiedad que seguía parpadeando en la pantalla digital del ordenador portátil. «¿Mateo? Pero si tu vuelo no llegaba hasta mañana por la mañana, según lo que me había comentado Hugo la semana pasada en el club», respondió la voz de Ignacio al segundo timbre, sonando despierta, pero con un deje innegable de sorpresa y confusión contable en su tono barítono. «Iba a preparar los documentos de la auditoría de tu firma para el viernes. ¿Qué ocurre? Tu voz suena como si estuvieras parado en medio de un derrumbe». «Estoy en Madrid, Ignacio, en la habitación de un hotel de las afueras porque mi hijo no consideró necesario venir a buscarme al aeropuerto de Barajas», le contesté, manteniendo la voz firme y desprovista de cualquier matiz de autocompasión o debilidad emocional. «Necesito que abras el sistema de la notaría y revises el historial de la procuración antigua que firmamos en la calle Velázquez antes de mi viaje. Hugo ha vaciado 350.000 euros de la cuenta común y mi casa ya no está a mi nombre en el registro público». Hubo un silencio espeso al otro lado de la línea, un bache de comunicación donde solo se escuchaba el murmullo distante de unos folios siendo ordenados sobre una mesa de despacho en algún punto del centro de la ciudad. Escuché el tecleo rápido de Ignacio en su propio terminal de datos, el sonido del software legal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid conectándose a las bases de datos notariales de la comunidad. «Dame 2 minutos, Mateo. Estoy ingresando con mi clave de administrador maestro al índice de protocolos históricos», murmuró Ignacio, y su tono profesional se volvió repentinamente serio, perdiendo toda la calidez de la bienvenida inicial. El repiqueteo de las teclas continuó durante 60 segundos eternos, que se expandieron en la habitación del hotel con la densidad de una tormenta que se avecina sobre la sierra de Guadarrama. «Aquí está el problema, Mateo, y es mucho más complejo de lo que estás viendo en tu portal bancario», exclamó Ignacio, y escuché cómo carraspeaba antes de leer una serie de metadatos digitales que aparecieron en su pantalla corporativa. Hugo no usó la procuración limitada para una gestión ordinaria de mantenimiento. Hace 3 meses presentó una ampliación de poderes adjuntando un certificado de salud tuyo emitido por una clínica privada del distrito de Chamberí que afirma que estabas bajo un tratamiento médico prolongado en el extranjero que afectaba tus capacidades de toma de decisiones inmediatas. Usaron ese documento para protocolizar una venta simulada del inmueble
a favor de una sociedad limitada de reciente creación cuyas participaciones pertenecen en un 80% a Valeria Castro, y hay un rastro de deudas pendientes con acreedores que acaban de presentar un embargo preventivo sobre las cuentas de esa misma empresa. El auricular del teléfono móvil vibró con fuerza contra mi oído derecho, mientras el sonido nítido de unos folios digitales siendo descargados desde el servidor de la Notaría Central interrumpía la respiración pausada que intentaba mantener en medio de la penumbra. Ignacio Delgado continuaba deletreando los códigos de barra de los expedientes judiciales desde su terminal de datos, y cada número pronunciado por su voz barítona caía sobre la mesa del hotel con la regularidad de un veredicto definitivo. «No cuelgues, Mateo, que acabo de activar el protocolo de rastreo secundario sobre la matrícula mercantil de esa sociedad limitada», exclamó mi abogado a través de la línea corporativa, provocando que yo apretara el dispositivo con tanta fuerza que los nudillos de mi mano derecha adquirieron una tonalidad blanquecina. Me incliné sobre el borde del escritorio de madera contrachapada, contemplando las líneas de la pantalla digital donde el documento del registro de la propiedad de Madrid seguía mostrando la mutación absoluta de mi patrimonio familiar. La lluvia de la madrugada madrileña comenzó a golpear los cristales de la ventana de la habitación con un repiqueteo metálico y constante, un sonido frío que me devolvió de golpe a la realidad física de mi situación actual. Aquella gran residencia del distrito de Salamanca, una estructura histórica con techos de arcilla y molduras blancas que yo había mantenido impecable durante décadas, se había convertido en el escenario de una maniobra legal ejecutada a mis espaldas con una frialdad matemática. Hugo, mi único hijo, el joven al que había alimentado con mi disciplina y al que había dejado al mando de mis cuentas de ahorro en euros, había utilizado una procuración antigua para edificar una muralla de mentiras en mi propia tierra. Al recordar el tono de sus mensajes durante el último trimestre, esas respuestas evasivas llenas de una prisa antinatural, comprendí que cada silencio suyo era el reflejo de un desfalco planificado de 350.000 euros. Valeria Castro, con su constante necesidad de ostentación virtual y su estilo de vida financiado por el dinero de mi jubilación, se alzaba ahora como la titular jurídica del 100% de mis bienes. «Ignacio, necesito que verifiques la autenticidad de ese certificado médico de la clínica de Chamberí de manera inmediata», le ordené, manteniendo la voz desprovista de cualquier matiz de debilidad emocional o autocompasión paternal. Jamás he pisado ese centro de salud, y mucho menos he firmado un documento que declare una supuesta incapacidad para gestionar mis inversiones o mis propiedades inmobiliarias. Escuché el murmullo de un teclado mecánico al otro lado de la línea, el sonido característico del software del ilustre Colegio de Abogados, cruzando datos con la Inspección General de la Comunidad de Madrid. El silencio regresó al auricular durante varios segundos, un bache de comunicación tan espeso que el zumbido del aparato de aire acondicionado del hotel pareció incrementarse en la habitación vacía. El documento fue protocolizado ante un notario sustituto de la calle Serrano durante la última semana de noviembre, aprovechando el periodo festivo en el que las oficinas principales reducen su personal técnico, respondió Ignacio, y su tono profesional adquirió una seriedad gélida que desmanteló cualquier posibilidad de error administrativo. El médico que firma el informe clínico es un especialista en neurología que actualmente se encuentra bajo investigación por emitir dictámenes falsos para reclamaciones de seguros de vida e incapacidades laborales. Hugo presentó ese papel afirmando que tu estancia prolongada en el extranjero respondía a una convalecencia médica secreta y que el capital de la cuenta Poupanza Conjunta debía transferirse para evitar el bloqueo de los fondos de inversión en euros. Una vena comenzó a palpitar con fuerza en mi sien izquierda mientras mis ojos seguían fijos en el monitor de la computadora portátil, asimilando la magnitud de un fraude que borraba mi existencia civil con la precisión de una demolición controlada. Me levanté de la cama del hotel y caminé hacia la ventana,
apartando las cortinas pesadas para contemplar las luces pálidas del alumbrado público que se reflejaban en el asfalto mojado de las calles periféricas de Madrid. Recordé los meses pasados en el extranjero, las jornadas de trabajo de 60 horas, supervisando la cimentación de proyectos ajenos, mientras mi propia estructura familiar se pudría desde los cimientos debido a la codicia de los seres que más amaba. Pensé en el coche que me esperaba en el garaje de Salamanca, esa vieja Ford que yo mantenía impecable y que Hugo se suponía que debía conducir esa tarde para recibirme con dignidad en la terminal de Barajas. La traición no era un impulso repentino, nacido de una urgencia económica. Era un plano arquitectónico trazado con meses de anticipación, una simulación contable diseñada para despojar a un hombre de 64 años de todo lo que había construido con el sudor de sus manos. Hay un rastro de transacciones secundarias que no cuadra con el perfil ordinario de una deuda corporativa, Mateo, continuó Ignacio, interrumpiendo el flujo de mis pensamientos mientras el sonido de una impresora láser se escuchaba de fondo en su despacho del centro. Esa sociedad limitada que crearon a nombre de Valeria Castro ha recibido notificaciones de embargo preventivo por parte de 2 entidades bancarias diferentes debido al impago de pólizas de crédito de alto interés. Además, hay un requerimiento de información emitido por la Delegación de Hacienda de la Comunidad de Madrid respecto a una transferencia de capitales hacia una cuenta bancaria con sede en un paraíso fiscal de las Islas Caimán. Hugo ha estado desviando tus ahorros habituales para cubrir las pérdidas de una serie de inversiones inmobiliarias fallidas que Valeria promocionaba en sus plataformas digitales bajo la fachada de un negocio de diseño exclusivo. Giré sobre mis talones, regresando al escritorio de madera contrachapada, para tomar el ratón óptico y actualizar el historial de accesos del servidor bancario de la cuenta común de euros. La frialdad analítica que solía dominar mis decisiones cuando un muro de carga amenazaba con desplomarse en una obra en construcción, se instaló por completo en mi interior, eliminando el dolor del orgullo herido para dejar espacio a una estrategia de contraofensiva rigurosa. Ignacio, si el certificado médico es falso y la venta simulada de la casa se realizó utilizando una procuración que carecía de la validación patrimonial anual que exige el Código Civil, ese contrato es nulo de pleno derecho, exclamó mi voz con la firmeza de un constructor que identifica un defecto estructural insalvable. Quiero que redactes una petición de medidas cautelares de emergencia ante el Juzgado de Guardia de Madrid antes de que empiece el horario de apertura de las oficinas judiciales mañana por la mañana. La nulidad es evidente desde el punto de vista técnico, Mateo, pero el procedimiento ordinario en los tribunales de la capital puede tardar meses en ejecutarse, un tiempo que Hugo y Valeria están utilizando para negociar la venta definitiva del inmueble histórico del distrito de Salamanca a un grupo de inversores extranjeros, advirtió Ignacio, y escuché el crujido de su silla de despacho mientras ordenaba los folios del expediente mercantil sobre su mesa de trabajo. Tengo un informe confidencial que indica que mañana por la noche van a celebrar una recepción privada en tu propia casa para formalizar el traspaso de la titularidad del edificio a una corporación internacional que no tiene convenios de extradición con España. Si firman ese documento mercantil y los fondos se transfieren a las Islas Caimán, recuperar el control de la propiedad será una tarea jurídica casi imposible, sin importar cuántas firmas falsas demostremos en el juicio penal por estelionato. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el teléfono móvil contra mi oreja, mientras mi mirada recorría las maletas pesadas que descansaban cerradas en el suelo alfombrado de la habitación del Hotel Barato. La agitación mental del desembarco en Barajas se había transformado en una claridad absoluta, una determinación férrea que me obligaba a diseñar una trampa legal blindada para desmascarar a los traidores en el momento de su mayor soberbia. No vamos a esperar a que el juzgado ordinario resuelva el litigio principal dentro de 3 meses, Ignacio, afirmé, y mis dedos comenzaron a trazar líneas invisibles sobre la superficie del escritorio, dibujando la estructura del contraataque judicial con la misma precisión que un plano de ingeniería estructural.
Si la procuración antigua incluía una cláusula de caducidad automática por falta de auditoría, que ellos ignoraron debido a su arrogancia contable, el poder notarial ya no tenía vigencia jurídica en la fecha en que presentaron el certificado médico falso en la calle Serrano. Es una interpretación jurídica impecable, Mateo. Un vacío técnico que la codicia de tu hijo no le permitió prever en sus cálculos financieros, admitió Ignacio, y pude escuchar un deje de admiración profesional en su tono barítono antes de que el tecleo rápido regresara al auricular. Si activamos esa cláusula de caducidad de manera inmediata ante el ilustre Colegio Notarial de Madrid, todas las acciones posteriores de Hugo quedan privadas de validez legal en un lapso de 12 horas, permitiéndonos emitir una orden de congelación de activos sobre la sociedad limitada de Valeria Castro antes de que se ponga el sol mañana por la tarde. El repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales de la ventana pareció disminuir de intensidad, reemplazado por la tensión silenciosa de un plan que comenzaba a cerrarse sobre los traidores con la velocidad de una pinza de acero. Redacta el documento de revocación notarial de emergencia y prepárate para acompañarme mañana por la noche a la residencia de Salamanca, Ignacio, le ordené, mirando mi propio reflejo en el espejo del armario con una determinación gélida que borraba cualquier rastro del cansancio del viaje de 12 horas desde el extranjero. Si quieren celebrar una recepción privada para vender mi casa con dinero robado y firmas falsificadas, les voy a dar un espectáculo que ningún inversor extranjero podrá olvidar jamás. Colgué el teléfono móvil sin esperar una respuesta protocolaria de mi abogado, dejando el dispositivo sobre la mesa de madera contrachapada junto a la computadora portátil que seguía mostrando los metadatos de las cuentas corrientes vaciadas. Me desabroché los puños de la camisa de vestir y me dispuse a abrir la mochila de viaje para extraer un sobre de cuero que contenía una copia física de las escrituras originales, sin saber que al deslizar el cierre metálico de la bolsa, un pequeño papel doblado en 4 partes, con el membrete oficial de una entidad bancaria desconocida, caería sobre el suelo alfombrado, revelando una tercera firma manuscrita que no pertenecía ni a mi hijo Hugo ni a mi nuera Valeria Castro. El trozo de papel satinado cayó sobre la alfombra gris de la habitación con el reverso hacia arriba, mostrando un sello de tinta violeta que desprendía un tenue olor a químico industrial reciente. Me arrodillé despacio, sintiendo el crujido de mis articulaciones cansadas tras el vuelo largo, y lo recogí con la punta de los dedos para exponer la tipografía impresa bajo la luz pálida de la lámpara. Era una notificación de saldo de caja de una entidad de créditos privados ubicada en el Paseo de la Castellana, un documento de control interno que reflejaba un movimiento financiero de otros 100.000 euros adicionales. Al deslizar la vista hacia la parte inferior del folio, mis ojos se clavaron en los trazos de una rúbrica manuscrita que no coincidía con la caligrafía nerviosa de mi hijo Hugo, ni con los adornos tipográficos de la firma de Valeria Castro. Alguien más había estampado su consentimiento legal en esa hoja mercantil, un tercer actor cuya identidad permanecía oculta bajo un garabato anguloso y firme que delataba la presencia de un cómplice externo en el desmantelamiento de mi patrimonio en euros. Guardé el misterioso papel en el bolsillo interior de mi saco de vestir. Cerré la computadora portátil con un golpe seco y me dispuse a pasar el resto de la madrugada organizando los archivos físicos que arrastraba en mi equipaje de mano. Sabía que cada minuto previo al amanecer de Madrid jugaba a favor de los usurpadores, quienes probablemente dormían a pierna suelta en la gran residencia de Salamanca, convencidos de que su estrategia contable era un búnker inexpugnable. A mis 64 años de edad, la experiencia en la supervisión de grandes infraestructuras me había enseñado que las peores catástrofes estructurales siempre comienzan con una pequeña fisura ignorada por los constructores inexpertos. Hugo había subestimado mi capacidad de análisis contable, creyendo que un arquitecto jubilado se limitaría a firmar planos decorativos sin revisar las mangueras financieras ni los índices de protocolo del colegio notarial. Con la mente fría y despejada de cualquier vestigio de dolor paternal,
Apagué la última luz de la estancia y me senté junto a la ventana a esperar que los primeros rayos del sol iluminaran los tejados de la capital. A las 8 en punto de la mañana, el zumbido de los motores de los taxis y el murmullo habitual del tráfico madrileño marcaron el inicio de una jornada que yo iba a dirigir desde la discreción de las oficinas de Ignacio Delgado. Salí del Hotel de las Afueras portando únicamente mi portafolios de cuero y abordé un coche de línea que me trasladó rápidamente hacia el distrito financiero, donde las torres de hormigón y cristal se alzaban contra un cielo matutino cubierto de nubes densas. Al ingresar al despacho de Ignacio, el olor a café cargado y el sonido de las impresoras láser trabajando a pleno rendimiento me confirmaron que mi aliado legal no había descansado en toda la noche. Las mesas de roble pulido de su oficina principal estaban sepultadas bajo montañas de folios mercantiles, extractos bancarios y copas de datos impresas directamente desde los servidores de la Delegación de Hacienda. La tercera firma que encontraste en ese papel satinado pertenece a un corredor de propiedades de lujo llamado Sergio Mendoza, exclamó Ignacio en cuanto me vio entrar, sin perder tiempo en saludos protocolarios o frases de cortesía básica. El abogado me extendió una carpeta manila que contenía el perfil mercantil del sospechoso, mostrando una fotografía digital de un hombre de unos 40 años, vestido con un traje de corte impecable y una sonrisa segura que transmitía una familiaridad corporativa peligrosa. Mendoza es el director general de la agencia inmobiliaria que está coordinando la venta secreta de tu casa de Salamanca con el Fondo de Inversión Extranjero. Él fue quien facilitó el contacto con el notario sustituto de la calle Serrano y quien avaló el préstamo privado de 100.000 euros, utilizando como garantía colateral las obras de arte y los muebles históricos que guardas en el salón principal. Me senté frente a su escritorio, abriendo mi portafolios para extraer las escrituras originales de la residencia familiar y la copia del poder notarial limitado que Hugo había transformado en un arma de despojo masivo. Sergio Mendoza no es un simple intermediario en esta transacción, Ignacio. Es el arquitecto financiero que le dio viabilidad legal a las ambiciones de Valeria Castro, afirmé, manteniendo la voz nivelada mientras mis dedos golpeaban rítmicamente el borde de la mesa de madera. Hugo nunca habría tenido la audacia técnica para falsificar un dictamen médico en Chamberí, ni para constituir una sociedad limitada en un paraíso fiscal sin la asesoría de un profesional que conozca los vacíos legales del registro de la propiedad de Madrid. Necesito saber exactamente a qué hora está programada esa recepción privada en mi casa esta noche. Ignacio consultó una pantalla digital auxiliar, repasando una serie de correos electrónicos internos que sus investigadores habían interceptado gracias a las brechas de seguridad del panel de monitorización que los jóvenes habían dejado abierto por descuido. Las tarjetas de invitación electrónica fijan la hora de llegada de los inversores extranjeros a las 9 de la noche, en el número histórico del distrito de Salamanca, respondió el abogado, ajustándose los lentes de lectura mientras imprimía un nuevo folio con el sello de la Junta Arbitral de la Comunidad. El contrato de compraventa mercantil ya está redactado en formato digital en los servidores de la Corporación Internacional. Se estipula un pago inmediato de 2 millones de euros que se transferirán directamente a las Islas Caimán en cuanto se estampe la firma digital definitiva de los nuevos administradores. Si esa transacción se ejecuta y los fondos cruzan la frontera bancaria de la Unión Europea, el dinero se volverá invisible para los tribunales ordinarios. No van a firmar absolutamente nada, Ignacio, porque para las 6 de la tarde todas las cuentas de esa sociedad limitada estarán bloqueadas por orden judicial y la procuración de Hugo carecerá de cualquier valor jurídico en el territorio español, declaré poniéndome de pie con una determinación que eliminaba de raíz cualquier rastro del cansancio físico acumulado en las últimas 24 horas. Caminé hacia la ventana del despacho corporativo, contemplando el ir y venir de los empleados públicos en las avenidas inferiores, consciente de que el tiempo se reducía con la velocidad de un temporizador de demolición.
tenemos que presentar el acta de revocación notarial de emergencia ante la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, de manera presencial en la próxima hora, demostrando el fraude del certificado médico falso de Chamberí antes de que los implicados puedan reaccionar, o destruir los registros digitales. El escrito de medidas cautelares ya está listo para ser firmado por ti, Mateo, pero el juez de guardia va a exigir una verificación física de la supuesta falsificación antes de autorizar el congelamiento de activos mercantiles, advirtió Ignacio, ordenando los folios de la demanda civil sobre su escritorio con una cautela profesional que reflejaba la gravedad del procedimiento legal. El letrado se levantó de su silla de cuero, tomó su abrigo del perchero y metió los documentos en un maletín de seguridad equipado con cierres de combinación numérica. He citado al director de la sucursal bancaria central de la calle Alcalá a las 2 de la tarde en una sala privada del club financiero. Él fue quien procesó los desvíos de 60.000 euros y posee las copas de las órdenes de transferencia con los metadatos de las direcciones IP desde donde se realizaron los accesos por Internet. Salimos del edificio corporativo en absoluto silencio, abordando el coche privado de Ignacio para trasladarnos hacia el centro histórico de Madrid bajo una llovizna intermitente que empañaba los cristales del vehículo. Mientras avanzábamos por las calles del distrito de Salamanca, pasamos a escasos metros de la barda de piedra de mi propia residencia, contemplando desde la distancia las ventanas del segundo piso donde unas luces débiles delataban la actividad del personal de catering que ya preparaba los salones para la recepción de la noche. Ni Hugo ni Valeria imaginaban que el arquitecto que creían haber borrado de la existencia civil estaba recorriendo el perímetro de su fortaleza de mentiras, armado con un expediente judicial capaz de sepultar sus carreras financieras bajo el peso de una condena por estelionato mayor. Mi rostro permaneció inexpresivo ante la estampa de mi hogar usurpado. La debilidad del orgullo herido había dejado paso a la fría satisfacción de quien calcula el momento exacto para soltar el mazo sobre una estructura defectuosa. Llegamos a la sede del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a las 11:30 de la mañana, ingresando por la escalinata de granito hacia los despachos de la Junta Directiva, donde Ignacio ya había concertado una audiencia reservada con el Inspector General de Protocolos. La seriedad del lugar, con sus paredes revestidas de madera vieja y el olor a papel timbrado antiguo, me recordó a las grandes mesas de negociación donde yo firmaba los contratos de mis obras más importantes de la capital. El inspector general, un hombre de 70 años con modales severos y ojos acostumbrados a detectar fraudes documentales, recibió los folios de nuestra petición de emergencia con una atención meticulosa que prolongó el silencio de la sala durante 10 minutos eternos. Si los metadatos de este certificado de salud emitido en Chamberí demuestran que el médico firmante estaba suspendido de sus funciones colegiales en la fecha de la protocolización de la calle Serrano, la venta simulada de la casa es una nulidad radical que no requiere de un juicio ordinario prolongado para surtir efectos inmediatos, exclamó la autoridad notarial, estampando su sello oficial sobre la primera página de nuestro escrito con una fuerza metálica que resonó en el despacho, silencioso. El inspector levantó la vista hacia mí, sosteniendo mi mirada con una expresión de respeto severo ante la firmeza de mi postura civil. Voy a emitir una alerta digital de cancelación de poderes en el Índice General Unificado de España en los próximos 15 minutos. A partir de ese instante, cualquier acto mercantil ejecutado por Hugo Vázquez utilizando la procuración antigua será considerado un delito flagrante de usurpación de funciones y falsedad en documento público. Salí de la institución con el documento de cancelación notarial guardado en mi portafolios de cuero, sintiendo que el primer pilar de la trampa jurídica se había cerrado sobre los traidores con una precisión milimétrica insalvable. Sin embargo, al descender la escalinata de granito hacia la calle, el teléfono móvil de Ignacio comenzó a vibrar con una insistencia inusual dentro del bolsillo de su abrigo, iluminando la pantalla digital con el nombre de un contacto confidencial que trabajaba en la Delegación de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Madrid.
El abogado detuvo sus pasos a mitad del camino, colocó el dispositivo contra su oreja para escuchar el reporte urgente de la autoridad policial y vi cómo toda la calma profesional de su rostro se transformaba instantáneamente en una mueca de absoluta gravedad contable mientras sus ojos buscaban los míos en medio de la lluvia matutina. Mateo, la situación acaba de sufrir un giro imprevisto que altera por completo el cronograma de nuestra intervención de esta noche en el Salón de Salamanca, murmuró Ignacio con la voz baja, agarrándome firmemente del brazo para apartarme del flujo de los peatones que transitaban por la banqueta. El letrado pegó el auricular a su oído una vez más, escuchando las últimas palabras del inspector de policía antes de colgar el terminal con un movimiento rápido y definitivo que delataba un peligro inminente. La Policía de Delitos Económicos acaba de detectar que Sergio Mendoza ha solicitado una autorización de despacho aduanero de emergencia para un camión de transporte de arte que está estacionado en la parte trasera de tu residencia en este preciso instante. Están vaciando las cajas fuertes, las pinturas históricas y las colecciones de valor que heredaste de tu esposa antes de que empiece la recepción privada con los inversores extranjeros. El motor del coche de Ignacio Delgado rugió con fuerza al acelerar bruscamente sobre el asfalto mojado de la calle Serrano, rompiendo la inercia del tráfico denso, mientras los limpiaparabrisas golpeaban el cristal delantero con un ritmo frenético e irregular. Las ruedas del vehículo patinaron levemente al dar un giro cerrado hacia el Paseo de las Recoletos, en dirección directa al distrito de Salamanca. Ignacio mantenía una mano firme en el volante, mientras con la otra activaba el manos libres del sistema de navegación para comunicarse con la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Necesito que una patrulla de seguridad ciudadana se desplace de inmediato al número histórico de la calle Claudio Coello, exclamó mi abogado con urgencia, y su voz barítona resonó en el habitáculo del automóvil con la contundencia de una orden militar. Se está produciendo un presunto delito de apropiación indebida y expolio de patrimonio en una propiedad residencial privada bajo custodia judicial. A mis 64 años de edad, la vida me había enseñado que las peores crisis estructurales no se resuelven con arrebatos de ira explosiva o confrontaciones físicas inútiles, sino con la fría precisión de un plano de ingeniería detallado. Contemplé mis manos ásperas apoyadas sobre el portafolios de cuero que descansaba en mis rodillas, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer mis venas con la misma intensidad que experimentaba cuando un andamio colapsaba y el tiempo de reacción se reducía a escasos segundos. Hugo y Valeria Castro habían cruzado una línea de no retorno, permitiendo que un delincuente de cuello blanco como Sergio Mendoza saqueara los recuerdos físicos de mi matrimonio con el único propósito de cubrir las deudas acumuladas por su estilo de vida artificial en Internet. Las pinturas de la escuela madrileña decimonónica, los muebles de caoba maciza tallados a mano y la cubertería de plata que mi difunta esposa había custodiado con tanto amor durante 3 décadas estaban siendo cargados en un camión como si fueran simple chatarra comercial. Mantén la calma, Mateo, que la alerta digital de cancelación de poderes que emitimos en el ilustre colegio notarial ya está activa en todas las bases de datos de las fuerzas de seguridad, murmuró Ignacio sin apartar la vista de la carretera, esquivando un autobús de línea con una maniobra rápida que delataba la urgencia de nuestra carrera contra el reloj. El abogado desconectó la llamada telefónica con la comisaría y se ajustó el cinturón de seguridad mientras el coche se adentraba en las avenidas arboladas del barrio de Salamanca. Mendoza no puede ampararse en ningún contrato mercantil firmado por Hugo, porque desde hace exactamente 20 minutos tu hijo carece de cualquier representación jurídica legal en todo el territorio español. Si tocamos esa barda antes de que el camión abandone el perímetro aduanero, la policía procederá a la inmovilización inmediata del vehículo de transporte. El trayecto desde la sede notarial hasta mi residencia habitual se sintió como una eternidad densa y asfixiante. Un tramo de pocos kilómetros, donde el murmullo de la lluvia intermitente parecía acompasar el latido acelerado de mi corazón. Al doblar la esquina de la calle Claudio Coello,
El panorama que se desplegó ante mis ojos confirmó el reporte de la Delegación de Delitos Económicos con la exactitud de una fotografía forense. Un gran camión de mudanzas de color blanco, desprovisto de logotipos comerciales o rotulaciones empresariales oficiales, se encontraba estacionado en el carril de servicio, con las rampas metálicas traseras desplegadas directamente sobre la acera peatonal. Dos operarios con uniformes oscuros trasladaban con prisa cajas de madera acolchadas que yo reconocí al instante. Eran los contenedores especiales donde guardaba la colección de óleos históricos del salón principal. Ignacio frenó el automóvil en seco justo detrás del camión, bloqueando por completo su única vía de escape residencial antes de que el conductor pudiera encender el motor de gran tonelaje. Abrí la puerta del coche antes de que el vehículo se detuviera por completo, saliendo a la lluvia matutina, con el portafolios de cuero bajo el brazo y una determinación gélida grabada en el rostro. Sergio Mendoza se encontraba de pie junto a la cabina del transportador, portando una tableta digital y supervisando los movimientos de los mozos con una sonrisa de absoluta suficiencia corporativa que se desvaneció de golpe en cuanto su mirada se cruzó con la mía. Su traje de corte italiano comenzó a empaparse bajo el agua de Madrid mientras daba 3 pasos hacia atrás, buscando el respaldo de la estructura metálica del camión. ¿Se puede saber qué significa esta interrupción ordinaria, señor Vázquez?, exclamó Mendoza, intentando recuperar la compostura profesional mientras levantaba el dispositivo digital como si fuera un escudo legal inexpugnable. Su voz transmitía una calma forzada que no lograba ocultar el nerviosismo que comenzaba a alterar la comisura de sus labios. Tengo un contrato de depósito y cesión de bienes muebles firmado digitalmente por el actual propietario legítimo de la residencia, el señor Hugo Vázquez. Todo este procedimiento mercantil está plenamente respaldado por una procuración notarial en vigor de la calle Serrano. Ese poder notarial ha sido cancelado de manera radical por fraude civil, señor Mendoza, y el hombre que tiene delante es el único dueño real de cada ladrillo de esta casa y de cada objeto que sus mozos están intentando robar, le respondí, manteniendo un tono de voz plano, desprovisto de cualquier estridencia, pero con una densidad física que obligó a los operarios a detener sus movimientos en seco sobre la rampa de metal. Di un paso hacia adelante, acortando la distancia física entre nosotros, hasta que el olor a químico industrial del papel timbrado de mi portafolios se mezcló con el ambiente húmedo de la calle. Si introduce un solo cuadro más en ese contenedor, pasará la noche en los calabozos de la Plaza de Castilla por un delito flagrante de estelionato y receptación de bienes robados. Ignacio Delgado se colocó a mi lado, extrayendo de su maletín de seguridad el acta de revocación judicial de emergencia con el sello violeta de la Junta Directiva del Colegio de Protocolos Mercantiles. Aquí tiene la notificación digital unificada de la Comunidad de Madrid, firmada hace 30 minutos por el inspector general, declaró mi abogado, extendiendo el folio impreso frente a los ojos del intermediario inmobiliario con una firmeza que desmanteló de golpe cualquier argumento contractual secundario. Cualquier transacción mercantil ejecutada bajo la vigencia de la Sociedad Limitada de Valeria Castro es nula de pleno derecho. Las cuentas corrientes de esa firma ya están bajo orden de congelamiento preventivo por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos. El rostro de Sergio Mendoza sufrió una transformación absoluta, perdiendo toda la tonalidad bronceada de su piel para adquirir un color grisáceo similar al del granito de las aceras madrileñas bajo la tormenta. Sus dedos torpes comenzaron a deslizarse por la pantalla de la tableta digital, intentando establecer comunicación con mi hijo Hugo, pero el contestador automático continuaba siendo la única respuesta técnica disponible en el terminal de datos. En ese preciso instante, el sonido agudo de las sirenas policiales comenzó a resonar al final de la avenida y 2 patrullas unificadas de la Policía Nacional aparecieron doblando la esquina a gran velocidad, estacionándose con las luces de emergencia parpadeando en azul y rojo contra la fachada histórica de mi hogar. Un sargento de la Brigada de Seguridad Ciudadana descendió del primer vehículo oficial, avanzando hacia nuestro grupo con paso firme y la mano derecha
descansando preventivamente sobre la funda de su arma reglamentaria. Ignacio se identificó de inmediato como letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, entregando los expedientes del registro de la propiedad y el reporte de la nulidad notarial de la calle Serrano al oficial de la ley. El sargento revisó los documentos bajo la llovizna con una atención meticulosa que prolongó la tensión silenciosa del carril de servicio durante varios minutos eternos, mientras Mendoza permanecía inmóvil junto a la rampa de carga, con la mandíbula completamente bloqueada por el pánico. Los operarios deben descargar de inmediato todo el material y devolverlo al interior del inmueble residencial, bajo supervisión de este cuerpo, ordenó el sargento de policía, girándose hacia los mozos con una autoridad indiscutible que eliminó cualquier posibilidad de réplica operativa. El oficial se volvió entonces hacia Sergio Mendoza, mostrándole una orden de comparecencia inmediata en la comisaría del distrito. Usted nos va a acompañar a las dependencias policiales de manera preventiva, para aclarar el rastro de ese préstamo privado de 100.000 euros y la procedencia de ese camión de transporte aduanero desprovisto de rotulación legal. Contemplé en silencio cómo los mozos comenzaban a bajar las cajas de madera del vehículo, devolviendo los óleos históricos y los recuerdos de mi vida al vestíbulo de la casa histórica, de donde nunca debieron haber salido. Ignacio me dio una palmada firme en el hombro, una señal silenciosa de victoria administrativa que confirmaba que el contraataque judicial había funcionado con la exactitud de matemática de un plano de cimentación bien calculado. Hugo y Valeria Castro se encontraban ahora completamente cercados, desprovistos de sus cuentas corrientes en euros, privados del respaldo de su intermediario inmobiliario y con una alerta de búsqueda judicial parpadeando en las pantallas de la Fiscalía de Delitos Económicos de la capital. Hemos ganado el primer asalto operativo de esta guerra civil familiar, Mateo, pero el nudo definitivo se va a cerrar esta noche durante esa recepción privada que siguen organizando para los inversores extranjeros, murmuró Ignacio a mi oído mientras los agentes escoltaban a Mendoza hacia el interior de uno de los coches patrulla oficiales. El abogado recogió sus folios mercantiles y los guardó en el maletín de seguridad con un movimiento rápido y definitivo que delataba que la jornada legal aún estaba lejos de concluir. Hugo y Valeria no saben que Mendoza ha sido interceptado en Claudio Coello. Su soberbia financiera los mantendrá en la gran residencia a las 9 de la noche, listos para firmar un contrato mercantil digital que ya carece de cualquier validez legal ante el Estado español. Allí estaremos para recibirlos, Ignacio. Pero antes, necesito que realicemos una última verificación contable en la sede central del Banco del Paseo de la Castellana. Le contesté, subiendo de regreso al coche privado, mientras el camión de mudanzas vacío comenzaba a retirarse bajo la custodia de los agentes de seguridad ciudadana. Necesitaba cerrar el rastro de la dirección IP desde donde se habían autorizado los desvíos sistemáticos de 60.000 euros, consolidando un expediente pericial informático que impidiera cualquier estrategia de defensa técnica por parte de los abogados de mi hijo durante el futuro proceso penal por estelionato mayor. Ignacio encendió el motor del vehículo, incorporándose al flujo del tráfico de Madrid, mientras la lluvia matutina comenzaba a arreciar sobre los tejados de arcilla del distrito histórico de Salamanca. Llegamos a la oficina del director general del Banco Comercial de la Castellana a las 2:15 de la tarde, ingresando por la puerta de seguridad privada hacia una sala de juntas blindada acústicamente, donde el directivo nos esperaba con un semblante de extrema preocupación administrativa. El hombre, un veterano de la gestión de patrimonios de alto valor, que conocía el origen lícito de mis fondos en euros desde hacía 20 años, colocó un disco de almacenamiento digital sobre la mesa de juntas de cristal y abrió un mapa de conexiones telemáticas que ocupó la pantalla de proyección principal. Hemos completado el rastreo de auditoría informática forense sobre las últimas 6 transferencias emitidas desde la cuenta Poupanza Conjunta, Mateo, exclamó el director del banco con la voz baja, alterando el silencio de la sala blindada mientras apuntaba con un puntero óptico
hacia un nodo de comunicación digital ubicado en las coordenadas residenciales del centro. Los accesos por Internet no se realizaron desde la oficina corporativa de tu hijo Hugo en Santa Fe, ni tampoco desde los dispositivos móviles de Valeria Castro durante sus viajes de promoción virtual. Me incliné sobre la mesa de cristal, sintiendo cómo la rigidez analítica de mi mente se concentraba por completo en los datos reflejados en la pantalla digital de proyección. La dirección IP maestra de las transferencias electrónicas fraudulentas correspondía a un servidor virtual privado alojado en un piso residencial alquilado en el distrito de Chamberí, un apartamento que figuraba registrado bajo un contrato de arrendamiento mercantil a nombre de una cuarta persona jurídica, cuya identidad el banco acababa de desclasificar gracias a la orden de emergencia de la Fiscalía de Delitos Económicos. Fijé mis ojos en el nombre del titular del contrato mercantil que apareció en la línea inferior del monitor, experimentando un impacto conceptual absoluto que descolocó por completo los cimientos lógicos de toda la investigación legal, al descubrir que el cerebro informático que operaba el desfalco sistemático de mis 350.000 euros no era mi hijo Hugo, sino alguien cuyo rostro se encontraba estrechamente vinculado al pasado corporativo de mi propia firma de arquitectura de 1900. Madrid. El nombre reflejado en la tipografía azul de la pantalla de proyección central emitía un brillo frío que iluminaba los rostros estupefactos de Ignacio Delgado y del director de la sucursal bancaria corporativa. Julián Castro, el hermano mayor de Valeria y antiguo contable de mi estudio de arquitectura en Madrid, figuraba como el administrador único de aquella sociedad instrumental con sede en Chamberí. La terminal de datos desglosaba las fechas de constitución de la firma, revelando que el entramado informático se había edificado 3 semanas antes de mi viaje de consultoría al extranjero, una sincronización perfecta que delataba un plan maestro diseñado desde el núcleo operativo de mi propio entorno profesional. Me apoyé con firmeza sobre el borde de la mesa de juntas de cristal, sintiendo la textura lisa de la superficie bajo mis yemas mientras asimilaba que la codicia de mi hijo Hugo había sido el vehículo de transmisión utilizado por una red de estafadores con formación técnica avanzada. Julián fue despedido de la firma hace 2 años por una serie de discrepancias menores en los balances de caja de las obras de urbanización, pero parece que conservó copias de seguridad de tus claves criptográficas, maestro, murmuró Ignacio, interrumpiendo el espeso silencio de la sala blindada acústicamente mientras descargaba los metadatos de las transferencias electrónicas en un dispositivo de almacenamiento portátil. El abogado acomodó sus lentes de lectura, repasando los flujos de capitales en euros que conectaban de forma directa el desfalco de los 350.000 euros con los pagos de las deudas privadas de la marca digital de Valeria. Él no solo operaba el servidor virtual desde Chamberí. Julián fue quien redactó las cláusulas comerciales de la venta simulada de tu casa y quien coordinó con Sergio Mendoza la falsificación del informe médico para presentarlo ante el notario sustituto de la calle Serrano. A mis 64 años de edad, cada plano que he trazado me ha enseñado que las estructuras defectuosas no se sostienen por mucho tiempo cuando se les aplica una carga de presión legal rigurosa. La agitación del descubrimiento inicial mutó rápidamente en una resolución analítica inquebrantable, la determinación precisa del constructor que identifica el punto exacto de fractura de un muro de contención para derribarlo por completo. Hugo no era el cerebro informático del fraude, sino un peón dócil y asustado, un administrador financiero que había sido manipulado por su esposa y su cuñado, aprovechando su debilidad de carácter y su pánico ante las deudas acumuladas por la ostentación virtual. Con el documento de auditoría bancaria forense unificado guardado en mi portafolios de cuero, me puse de pie y ajusté los puños de mi saco de vestir, preparado para ejecutar la fase definitiva de nuestra estrategia judicial. Tenemos menos de 4 horas antes de que empiece la recepción privada con los inversores extranjeros en el distrito de Salamanca, Ignacio, exclamé, manteniendo un tono de voz gélido que eliminaba cualquier rastro de dolor paternal o duda operativa.
Quiero que presentes esta copia pericial informática de inmediato ante la jefatura de la Policía Nacional de Madrid y que la inspectora de delitos económicos coordine la intervención de los agentes civiles en el perímetro residencial de Claudio Coello. Vamos a dejar que entren al salón, que desplieguen sus pantallas digitales y que crean que están a punto de consolidar el negocio de sus vidas con dinero robado. La inspectora ya ha revisado los perfiles de Julián Castro y de Sergio Mendoza. El Juzgado de Guardia de Madrid ha emitido los mandamientos de detención preventiva de emergencia por falsedad documental masiva, estelionato mayor y asociación ilícita, respondió Ignacio, cerrando su maletín de seguridad con un chasquido mecánico y metálico que resonó en la sala blindada con la contundencia de un veredicto firme. El letrado consultó su terminal móvil, confirmando que las patrullas unificadas de Paisano ya se encontraban apostadas de forma discreta en los accesos del barrio histórico para evitar cualquier intento de fuga aduanera por parte de los sospechosos. Valeria ha estado publicando actualizaciones en sus redes sociales sobre los preparativos del catering de lujo en tu jardín, ajena por completo a la inmovilización del camión de mudanzas que ordenamos esta mañana. Salimos de la entidad bancaria del Paseo de la Castellana a las 4 de la tarde, enfrentándonos a una tarde madrileña donde el cielo plomizo comenzaba a descargar una lluvia fina y persistente que empañaba los ventanales de los edificios corporativos. Abordamos el coche privado de Ignacio, incorporándonos al flujo lento del tráfico urbano, mientras mi mente continuaba repasando los detalles técnicos del contraataque judicial con la exactitud de un plano de ingeniería estructural. No sentía furia caliente ni deseos de venganza destructiva. Experimentaba la fría satisfacción del arquitecto que restablece el equilibrio de una obra que había sido alterada por materiales defectuosos y mano de obra corrupta. El apellido Vázquez volvería a significar honor y rectitud en la capital, incluso si para lograrlo tenía que ver a mi propia sangre responder ante los tribunales penales del Estado. Nos detuvimos en el despacho de Ignacio en el centro de Madrid para recoger las copias físicas autorizadas del acta de revocación notarial de emergencia que habíamos obtenido por la mañana en la sede colegial. El olor a papel timbrado nuevo y el sonido de las transmisiones de los terminales informáticos unificados del bufete creaban un ambiente de búnker legal blindado, el centro operativo desde donde íbamos a demoler el castillo de naipes de los usurpadores. Ignacio me entregó una carpeta adicional con el sello de la Junta Arbitral de la Comunidad de Madrid que decretaba la restitución inmediata de la posesión residencial exclusiva a favor de Mateo Vázquez, amparada por la intervención inmediata de la fuerza pública si el caso lo requería. La trampa jurídica está completamente cerrada, Mateo. En cuanto pongamos un pie en Claudio Coello a las 9 de la noche, las cuentas corrientes de Hugo en euros estarán congeladas a nivel nacional y Valeria Castro descubrirá que la sociedad limitada que pretendía vender no posee valor legal ante el registro mercantil de España, murmuró mi abogado, guardando el documento judicial definitivo en su portafolios con un movimiento pausado que delataba la gravedad de la intervención. La policía civil se mimetizará entre el personal de servicio y los conductores de los inversores extranjeros, esperando tu señal física en el salón principal para proceder a la lectura de los derechos constitucionales de los implicados. No habrá necesidad de forzar las cerraduras históricas, Ignacio, porque todavía conservo la llave maestra de bronce que yo mismo diseñé cuando restauré la fachada barroca del edificio hace 20 años, le contesté, extrayendo el pesado objeto metálico de mi portafolios de cuero y contemplando sus formas angulosas bajo la luz del flexo de su escritorio. Hugo y Valeria pensaron que un mensaje de texto corto enviado en barajas bastaba para borrarme del mapa de Madrid, pero esta noche van a descubrir el verdadero precio de faltarle el respeto al hombre que construyó el suelo sobre el que están bailando. Salimos del bufete central en absoluto silencio, avanzando hacia el carril de circulación bajo el murmullo constante de la tormenta que comenzaba a azotar las avenidas residenciales del distrito de Salamanca. A las 8:30 de la tarde, nos estacionamos a 50 metros de la barda de piedra
de mi gran residencia familiar, manteniendo las luces del vehículo apagadas para no alertar a los organizadores del evento de catering de lujo. A través de los ventanales iluminados con luces cálidas de los salones del segundo piso, se podía distinguir el movimiento elegante de los camareros con bandejas de cristal, el reflejo de las copas de vino seleccionadas con mi capital en euros y las siluetas de los primeros inversores extranjeros que descendían de berlinas negras de gran cilindrada. Valeria Castro aparecía de forma intermitente cerca del pórtico profundo de la entrada, luciendo un vestido de gala negro y gesticulando con una falsa camaradería corporativa que provocó que una sonrisa fría se dibujara en mi rostro inexpresivo. Hugo se encontraba a su lado, vistiendo un smoking de etiqueta que le quedaba ligeramente holgado en los hombros, un detalle físico que delataba la tensión interna y la pérdida de peso que había intentado ocultar durante las videollamadas del último trimestre. Su pierna derecha temblaba con una cadencia nerviosa y repetitiva, mientras revisaba la pantalla digital de su teléfono móvil cada pocos segundos, buscando de manera desesperada una respuesta o una señal de vida por parte de Sergio Mendoza o de su cuñado Julián Castro. Mi hijo no sospechaba que el camión de mudanzas, que debía saquear mis colecciones de arte, ya se encontraba inmovilizado en la comisaría del distrito y que el intermediario inmobiliario estaba bajo interrogatorio preventivo en la Plaza de Castilla. Las unidades encubiertas de delitos económicos ya han tomado posiciones en el vestíbulo de servicio trasero y en el jardín principal. Mateo, susurró Ignacio, señalando con la cabeza hacia dos hombres vestidos con abrigos oscuros que permanecían bajo la lluvia de la acera peatonal de Claudio Coello, observando el ingreso de los invitados con carpetas de datos ocultas. El juez de guardia ha confirmado la validez telemática del bloqueo de activos mercantiles. La firma digital de Hugo ha sido dada de baja en el Índice Unificado de Notarías de España hace exactamente 5 minutos. Si intentan activar el software del contrato de compraventa mercantil en sus computadoras, el sistema emitirá una alerta de fraude directo a la central de aduanas. Abrí la puerta del automóvil de Ignacio de manera pausada, sintiendo el aire nítido y húmedo de la noche madrileña golpear mi rostro mientras sostenía el portafolios de cuero con la mano izquierda y guardaba la llave de bronce en el bolsillo de mi gabardina. Caminamos con paso firme y regular hacia el gran portón de hierro forjado que yo mismo había instalado hacía 15 años, avanzando por el camino de losas de piedra del jardín delantero, sin prisa, pero con una determinación absoluta que borraba el cansancio de las últimas 36 horas. Ignacio se mantuvo un paso por detrás, portando el expediente judicial de nulidad radical de la calle Serrano, listo para desplegar las columnas de datos periciales ante la mirada de la élite financiera que llenaba mi hogar. Introduje la llave de bronce en la cerradura histórica de la pesada puerta de entrada, girando el mecanismo con un movimiento suave y familiar que produjo un clic nítido y definitivo por encima del murmullo de la música de cámara que resonaba en el interior de los salones superiores. El olor a cera de limón antigua, a maderas nobles y al perfume caro de los invitados me dio la bienvenida al vestíbulo principal, un espacio que yo había diseñado ladrillo por ladrillo y que ahora se preparaba para presenciar la ejecución legal de una farsa familiar insalvable. Al apoyar mi primer paso sobre el mármol del recibidor, un camarero joven se detuvo en seco con una bandeja de plata, mirándome con una mezcla de sorpresa y reconocimiento forense al identificar la silueta del arquitecto propietario. Subimos las escaleras de granito hacia el gran salón de recepciones del segundo piso en absoluto silencio, manteniendo una compostura rígida que llamó la atención de dos inversores internacionales que conversaban en el rellano sobre la rentabilidad del edificio histórico. Al empujar las puertas dobles de madera maciza tallada, la claridad intensa de las lámparas de cristal y el murmullo entusiasta de la concurrencia nos recibieron de golpe, mostrando a Hugo y a Valeria parados frente a una gran mesa de reuniones donde una computadora portátil corporativa estaba conectada a una pantalla digital de proyección que exhibía los planos arquitectónicos de mi propia vida con el sello falso de la Sociedad Limitada Mercantil.
Hugo levantó la vista de la pantalla, fijando sus ojos inyectados en sangre en mi silueta delgada, vestida de traje oscuro, y vi cómo toda la copa de champán que sostenía en la mano derecha comenzó a oscilar peligrosamente mientras sus labios se abrían sin emitir sonido, justo cuando un tercer hombre, cuya identidad no figuraba en ninguno de los informes periciales de Chamberí, dio un paso al frente desde las sombras de la biblioteca, portando un documento timbrado con el membrete oficial del Pindomerciento, Ministerio de Hacienda del Estado. El cristal de la copa de champán se estrelló contra el suelo de mármol pulido, esparciendo el líquido dorado por los zapatos de etiqueta de mi hijo Hugo, justo cuando el murmullo de la música de cámara se extinguió por completo en el gran salón de recepciones. Valeria Castro dio un paso en falso hacia atrás, tropezando con el borde del vestido de gala negro, mientras sus ojos fijos en mi portafolios de cuero delataban el desmoronamiento instantáneo de su fingida seguridad corporativa. Las miradas de los inversores extranjeros se desplazaron desde la pantalla digital de proyección hacia mi silueta erguida, y el silencio que se instaló en la estancia adquirió una densidad física que heló el ambiente festivo del distrito de Salamanca. «¿Qué haces aquí, papá? Tu consultoría internacional terminaba a finales de mes. Nos habías asegurado que tu vuelo no salía hasta el próximo lunes», balbuceó Hugo con un hilo de voz ahogada por el pánico, mientras sus manos temblorosas buscaban el apoyo de la mesa de reuniones donde descansaba la computadora portátil. Sus mejillas, pálidas bajo la intensa luz de las lámparas de cristal, mostraban una rigidez muscular que confirmaba la quiebra absoluta de sus cálculos financieros. «La función ha terminado, Hugo», le respondí, manteniendo un tono de voz gélido, plano y desprovisto de cualquier estridencia, pero con una contundencia analítica que hizo eco en las molduras blancas del salón histórico. Avancé con paso firme y regular hacia el centro de la habitación, permitiendo que el crujido sutil de mis zapatos sobre el mármol marcara el ritmo de mi aproximación. Ignacio Delgado se colocó a mi izquierda, abriendo su maletín de seguridad para exponer los folios autorizados del acta de revocación notarial de emergencia que habíamos consolidado por la mañana en la sede colegial. Valeria intentó forzar una sonrisa de cortesía pública, girándose hacia los directivos internacionales, con un ademán desesperado de sus manos inmaculadamente arregladas. «Damas y caballeros, por favor, disculpen esta interrupción ordinaria. Este hombre es solo un familiar de avanzada edad que se encuentra bajo un tratamiento médico prolongado en el extranjero y sufre de una confusión temporal respecto a la administración mercantil de esta firma», exclamó con una audacia gélida que me provocó una sonrisa inexpresiva. «Seguridad, por favor, escolten a este señor hacia la salida del carril de servicio de manera inmediata. Nadie va a tocar a este hombre en su propia casa, señora Castro», intervino Ignacio Delgado con su potente voz de letrado, desplegando el documento unificado del registro de la propiedad de Madrid sobre la mesa de cristal, justo encima de los contratos de compraventa digitales. El certificado de salud que utilizaron en la calle Serrano para protocolizar la venta simulada de este inmueble histórico ha sido declarado nulo de pleno derecho por la Junta de Inspectores Notariales de la Comunidad de Madrid hace exactamente una hora. La procuración antigua que ostentaba Hugo Vázquez carece de cualquier validez legal en el territorio español por caducidad patrimonial absoluta. Un jadeo colectivo recorrió la marea de inversores extranjeros, y el director general de la Corporación Internacional cerró de inmediato su terminal de datos, comprendiendo que estaban a punto de firmar una transacción fraudulenta que violaba las leyes mercantiles del Estado. Julián Castro, que permanecía de pie junto a la biblioteca portando el folio del Ministerio de Hacienda, intentó deslizarse sigilosamente hacia la puerta trasera de servicio, pero su avance fue cortado en seco por dos hombres vestidos con abrigos oscuros que irrumpieron en el salón enseñando las placas oficiales de la Policía Nacional. «Nadie se mueve de esta estancia», ordenó la inspectora de la Brigada de Delitos Económicos, avanzando hacia nuestro grupo con paso firme y regular mientras extraía una carpeta forense de su portafolios. El sargento de Seguridad Ciudadana que la acompañaba hizo una señal física hacia el vestíbulo,
y 4 agentes uniformados se desplegaron por el perímetro del salón, bloqueando las salidas y provocando que el personal de catering abandonara las bandejas de cristal sobre las consolas de caoba maciza. Fijé mis ojos en mi hijo Hugo, contemplando el desmoronamiento progresivo de su altivez de director financiero. Se dejó caer pesadamente sobre una de las sillas de cuero, cubriéndose la cara con ambas manos, mientras las primeras lágrimas de humillación y pánico comenzaban a correr por sus dedos. «Lo siento, papá. De verdad lo siento», sollozó con la voz rota, perdiendo por completo el escudo de su jerga corporativa vacía. Valeria me dijo que era la única salida para cubrir las deudas de crédito de alto interés del negocio de diseño exclusivo. Nos estábamos hundiendo en un foso financiero absoluto, y Julián nos aseguró que tú nunca revisarías los estados de cuenta por Internet desde el extranjero. No me robaste solo 350.000 euros en efectivo y la escritura de esta casa histórica, Hugo. Le entregaste las llaves de nuestro legado familiar a un entramado de estafadores informáticos que falsificaron mi salud para borrarme de la existencia civil, le contesté, mirándolo desde arriba con una decepción profunda que cortaba el aire del salón como una navaja de granito. Utilizaste las manos con las que pagué tu educación privada y tus trajes a la medida para estampar firmas falsas a mis espaldas mientras yo trabajaba 60 horas semanales en las canteras para asegurar tu bienestar económico. Has construido una prisión de mentiras ladrillo por ladrillo debido a tu cobardía de carácter, y ahora vas a tener que vivir en ella. Valeria Castro se giró hacia su esposo con un rostro contorsionado por un asco absoluto y una furia fría que desveló la verdadera naturaleza de su vínculo afectivo. «Eres un imbécil y un dócil insoportable, Hugo», le gritó sin importarle la presencia de las autoridades policiales ni de la élite financiera de Madrid. «Me aseguraste que controlabas el 100% de las participaciones mercantiles del estudio de arquitectura de tu padre y que el viejo estaba prácticamente senil en el extranjero. No eres más que un secretario glorificado que tiene que suplicar clemencia de rodillas en el suelo de su propio salón. Nuestro matrimonio se acabó en este preciso segundo». La inspectora de delitos económicos golpeó la mesa de reuniones con el borde de su carpeta manila, interrumpiendo el cruce de acusaciones familiares con una frialdad profesional indiscutible. «Hugo Vázquez, Valeria Castro y Julián Castro, quedan ustedes bajo arresto preventivo inmediato por los presuntos delitos de estelionato mayor, falsedad en documento público, uso de certificados médicos falsificados y asociación ilícita para el desvío de capitales hacia paraísos fiscales de las Islas Caimán», declaró la oficial de la ley en una voz firme y practicada, mientras los agentes uniformados daban un paso al frente, extrayendo los grilletes metálicos de sus cinturones de seguridad. El chasquido metálico de las esposas apretándose alrededor de las muñecas de mi hijo produjo un sonido agudo y seco que resonó en el salón envuelto en un silencio sepulcral. Hugo no opuso ninguna resistencia física. Dejó que los policías levantaran sus brazos hacia la espalda mientras sus ojos inyectados en sangre buscaban los míos en una última e inútil súplica de salvación paternal. Valeria Castro fue esposada a continuación, manteniendo la mandíbula bloqueada por la rabia, mientras un agente civil recogía su tableta digital y los dispositivos de almacenamiento telemático de la sociedad limitada para incorporarlos al expediente judicial forense. Los inversores extranjeros comenzaron a abandonar la gran residencia en absoluto silencio, desfilando por las escaleras de granito con el rostro compungido tras haber presenciado la deconstrucción en tiempo real de una farsa mercantil de 2 millones de euros. Ignacio Delgado procedió a sellar las cajas fuertes del despacho y a verificar que el personal de catering se retirara del carril de servicio bajo escolta judicial, devolviendo la posesión residencial exclusiva de la propiedad a su único dueño legítimo. Me quedé de pie en el centro del salón vacío, contemplando los escombros de la cena de gala que nadie había probado, las copas de vino a medio vaciar y los folios de auditoría bancaria que habían devuelto la verdad a las actas del Estado.
Había ganado la batalla jurídica más importante de mi existencia civil, desmantelando la traición de mi propia sangre con la exactitud matemática de un plano de cimentación estructural bien ejecutado. Pero el sabor que se instalaba en mi interior no era dulce como la victoria, sino amargo como las cenizas de un incendio forestal. Salí al balcón principal de la casa del distrito de Salamanca, contemplando el parpadeo rítmico en azul y rojo de las luces de las patrullas policiales que se alejaban por la calle Claudio Coello, trasladando a los detenidos hacia los calabozos de la Plaza de Castilla. La llovizna matutina continuaba lavando la fachada barroca del edificio histórico, y mientras Ignacio guardaba el último dictamen judicial en su portafolios de cuero, un inspector secundario de la Delegación de Hacienda se acercó a mi posición en el porche profundo, portando un terminal de datos encriptado que mostraba una notificación de transferencia internacional emitida de manera automática desde las Islas Caimán hace apenas 3 minutos. Un movimiento de capital en euros inverso cuyo origen telemático no figuraba registrado a nombre de Julián Castro ni de Sergio Mendoza, y que habría una ramificación internacional que ponía en duda la seguridad jurídica de todo mi patrimonio en el extranjero. El vapor denso que emanaba de la taza de porcelana blanca se disipó rápidamente al entrar en contacto con el aire gélido de la mañana madrileña, dejando un rastro sutil con aroma a granos tostados sobre la mesa circular de mi nuevo apartamento. Una hilera horizontal de nubes pálidas cruzaba el cielo del centro histórico, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminaran de forma progresiva las fachadas de ladrillo antiguo situadas al otro lado de mi ventanal. Permanecí inmóvil junto al borde de la barandilla de hierro forjado, sosteniendo el recipiente de cerámica con la mano izquierda, mientras el murmullo habitual de los peatones que iniciaban su jornada laboral en las calles de abajo se convertía en la única banda sonora de mi entorno. Habían transcurrido exactamente 12 meses desde aquella noche fatídica en el distrito de Salamanca, un intervalo temporal que había transformado por completo los cimientos de mi existencia civil. La resolución judicial definitiva ya ha quedado registrada en el índice oficial del Ministerio del Interior, Mateo, exclamó la voz nítida de Ignacio Delgado a través del terminal telemático que descansaba sobre el mueble de madera, rompiendo la quietud matutina con la contundencia de un dato contable verificado. Mi abogado de confianza continuaba desglosando los folios de la sentencia penal unificada, detallando los términos de la condena que el Tribunal Superior de Justicia había dictado contra el entramado de estafadores que intentó borrarme de mi propia vida. Hugo no ha presentado ningún recurso secundario de apelación ante la audiencia provincial. Ha aceptado los cargos de estelionato mayor y falsedad documental con una actitud de absoluto sometimiento técnico. A mis 65 años de edad, cada línea trazada en mis antiguos planos arquitectónicos me había enseñado que la verdadera estabilidad no se consigue acumulando estructuras de hormigón o cuentas corrientes blindadas en el extranjero, sino manteniendo una rectitud inquebrantable ante los embates de la codicia humana. Hugo se encontraba cumpliendo una pena privativa de libertad de varios años, en un centro penitenciario de régimen cerrado, ubicado en las afueras de la capital. Un espacio estéril donde el antiguo director financiero pasaba las jornadas ordenando los volúmenes de la biblioteca del presidio y colaborando en las labores de la alfayataria institucional. No experimentaba alegría destructiva ni rencores calientes al contemplar su caída definitiva. Sentía la fría tranquilidad del constructor que amputa una viga podrida para asegurar la supervivencia de la obra principal. Valeria Castro y su hermano Julián habían recibido condenas aún más severas en un penal de máxima seguridad, desprovistos por completo de su plataforma de ostentación virtual y con sus activos financieros confiscados para resarcir los daños causados a las arcas del Estado. El inesperado movimiento de capitales en euros inversos que procedía de las Islas Caimán y que había encendido las alertas informáticas forenses la noche del desalojo residencial, resultó ser la devolución automatizada de los fondos de inversión que Julián Castro no había logrado consolidar
en los circuitos bancarios internacionales. Ignacio había gestionado la recuperación íntegra de aquellos 350.000 euros fraudulentos, depositando el capital de manera directa en una cuenta de custodia judicial antes de que la corporación extranjera pudiera reclamar derechos secundarios de adquisición mercantil. Con la titularidad exclusiva de mi gran residencia de Salamanca, restituida de forma oficial en las actas de la Comunidad de Madrid, tomé una determinación que descolocó por completo los cálculos ordinarios de los intermediarios inmobiliarios de la capital española. Vendí el inmueble histórico de la calle Claudio Coello a una fundación cultural del Estado por un importe justo, renunciando a la posibilidad de especular con el valor de la propiedad en el mercado de lujo de la alta sociedad madrileña. No deseaba regresar a habitar unos salones cuyos rincones estaban embrujados por los ecos de la traición familiar, unas estancias donde mi propio hijo había brindado con inversores internacionales mientras yo cargaba con el peso de una consultoría prolongada en el extranjero. Utilicé la totalidad de los euros obtenidos en esa transacción mercantil para constituir la Fundación Constructores Vázquez, una entidad social destinada a edificar complejos residenciales de acogida y centros de atención geriátrica para ancianos que habían sido desamparados o despojados de sus bienes por la codicia de sus propios descendientes. Mi nombre volvió a figurar en las placas de granito de la ciudad, pero esta vez no como el arquitecto de grandes corporaciones financieras, sino como el proveedor de un refugio seguro para los más vulnerables. Los inspectores de la Delegación de Hacienda han completado la auditoría forense sobre las cuentas de la Fundación Cultural Mateo y todo el balance contable ha cerrado con una transparencia absoluta, continuó Ignacio Delgado desde su bufete del centro, y escuché el chasquido característico de su maletín de seguridad al guardarse los expedientes definitivos de la causa civil. Hemos revertido el desfalco informático de Chamberí por completo. El nombre de tu apellido ha quedado libre de cualquier rastro de sospecha mercantil ante la Junta Arbitral del Estado. Has diseñado un plano de restitución social impecable que ha dejado sin argumentos a los abogados defensores. El verdadero valor de una estructura se mide por su utilidad pública, Ignacio, no por el tamaño de sus candelabros de cristal o el lujo artificial de sus fachadas barrocas, le respondí, dando un sorbo pausado a mi taza de café antes de colocar el portafolios de cuero sobre la mesa circular del salón de mi apartamento. Mi hijo Hugo tuvo que ingresar a un entorno privado de reclusión para aprender el verdadero significado del sudor, del esfuerzo manual y del valor intrínseco de un apellido que nunca debió haber intentado vender por una ronda de aplausos virtuales. Espero que las costuras de la alfayataria del presidio le devuelvan la disciplina que la soberbia de Valeria Castro le había borrado de la mente. Me despedí de mi letrado de confianza, con un agradecimiento corto y firme, finalizando la transmisión digital para concentrarme por completo en la luz matutina que continuaba ganando terreno sobre los tejados de arcilla del centro histórico de Madrid. Recorrí con la mirada la sobriedad de mi nuevo hogar, un espacio minimalista desprovisto de grandes adornos corporativos, pero inundado de una paz auténtica que no requería de cierres de combinación numérica ni sistemas de vigilancia casinos para mantenerse estable. A mis 65 años de edad, sentía que las cicatrices antiguas de mis manos ásperas volvían a coincidir con la rectitud de mi conciencia civil, habiendo devuelto la justicia a las actas del Estado sin necesidad de rebajarme a utilizar los métodos corruptos de los usurpadores. Los espectadores de mi trayectoria profesional contemplaban mi nueva rutina con un orgullo innegable, celebrando en los círculos de la arquitectura madrileña la lección de dignidad inquebrantable que un padre jubilado había dictado ante la élite financiera del país. Caminé hacia el pasillo de la entrada, tomé mi gabardina oscura del perchero de madera y me dispuse a descender por las escaleras de granito del edificio hacia las avenidas inferiores de la capital. Tenía una reunión programada a las 11 de la mañana en la sede central de la Fundación Social, donde el equipo de ingenieros estructurales esperaba la revisión técnica de los planos del nuevo complejo de acogida residencial que íbamos a levantar en el Distrito Sur.
Me gustaba el olor a hormigón fresco, el murmullo constante de las hormigoneras trabajando en las canteras y la textura rugosa de los planos de obra impresos en papel de gran gramaje. Allí era donde residía el verdadero núcleo de mi identidad civil, no en los cócteles de etiqueta ni en las recepciones privadas del distrito de Salamanca. Al cruzar el umbral de la puerta principal del edificio y salir a la acera peatonal de Madrid, el aire nítido de la mañana me llenó los pulmones con una frescura renovada que borró de golpe el último vestigio del cansancio acumulado durante los 12 meses de litigios judiciales. Giré a la izquierda, avanzando con paso firme y regular entre la marea de ciudadanos que transitaban por la banqueta bajo un sol matutino que comenzaba a disipar la llovizna persistente de la madrugada. A pocos metros de distancia de la boca de la estación de metro del centro histórico, divisé una silueta conocida que permanecía de pie junto a un kiosco de prensa escrita, portando un sobre de cuero timbrado y observando mi aproximación con una seriedad que llamó mi atención de inmediato de forma analítica. Era la inspectora de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Madrid, la misma oficial de la ley que había dirigido la intervención de emergencia en la calle Claudio Coello, la noche de la gran farsa mercantil. La mujer se ajustó el abrigo oscuro, dio 3 pasos hacia mi posición en la banqueta y me extendió el folio timbrado con una gravedad institucional que provocó que el flujo de los transeúntes a nuestro alrededor pareciera detenerse en seco en medio de la avenida pública de la capital española. Señor Vázquez, lamento interrumpir su caminata hacia las oficinas de la Fundación Social de esta manera tan imprevista, exclamó la inspectora de Delitos Económicos con la voz baja, sosteniendo mi mirada con una expresión severa que descolocó por completo la tranquilidad absoluta que había conquistado durante el último trimestre de paz familiar. La oficial de policía abrió el sobre de cuero, extrayendo una copia física autorizada de un informe confidencial, emitido por la Secretaría General del Centro Penitenciario, donde mi hijo Hugo cumplía su condena judicial en régimen cerrado de reclusión estatal. Hemos detectado una anomalía grave en los registros de visitas del presidio durante la última semana. Un procurador mercantil que representa a una entidad financiera internacional de la que nunca tuvimos constancia en los expedientes periciales de Chamberí ha estado manteniendo entrevistas secretas con Hugo, y hay una orden de transferencia de derechos sucesorios adicionales que se ha firmado digitalmente desde la celda de aislamiento hace apenas 48 horas.